Buenas noches. ¿Alguna vez han sentido un escalofrío al leer la Biblia? La Biblia es un libro lleno de simbolismo. Habla un lenguaje antiguo y profundo. Durante siglos, los eruditos y los teólogos han intentado reconstruir el complejo rompecabezas del simbolismo bíblico. Es un viaje que nos transporta más allá de las palabras, al corazón mismo de la revelación divina. Acompáñenme en esta extraordinaria aventura. Descubramos juntos los símbolos ocultos de la Biblia. ¿Están listos para desentrañar los secretos ocultos en las páginas de la Biblia? Imaginen, si les place, un magnífico tapiz. Hilos de colores, texturas y grosores diferentes, entrelazados para crear una obra de arte impresionante. La Biblia se parece mucho a este tapiz. Es una obra compleja y fascinante, tejida con historia, poesía, profecías y leyes. Cada hilo, cada símbolo, contribuye a la riqueza y profundidad de su mensaje. Estos símbolos no son simples adornos, son llaves que abren capas de significado que de otro modo podrían permanecer ocultas. Los números, los colores, los animales, los objetos, todos tienen un significado profundo en la narración bíblica. El número 7, por ejemplo, a menudo representa la plenitud o la perfección. Al igual que un artista talentoso utiliza la luz y la sombra para crear profundidad y dimensión, la Biblia utiliza el simbolismo para iluminar verdades profundas. En un mundo a menudo dominado por lo literal y lo mundano, la Biblia nos habla en un lenguaje que trasciende lo ordinario. Pensemos en las parábolas de Jesús, esas historias que usan objetos y experiencias cotidianas para transmitir profundas verdades espirituales. Una semilla de mostaza se convierte en una metáfora del reino de Dios. Una oveja perdida representa la alegría de encontrar lo que se había perdido. A través de estos símbolos y metáforas, la Biblia nos invita a una relación más profunda con lo divino. Prepárense para maravillarse con la profundidad y la riqueza de la Biblia, un libro que continúa revelando sus secretos a quienes los buscan. Los números, queridos espectadores, son mucho más que simples herramientas matemáticas. Son símbolos universales, impregnados de significado e importancia en todas las culturas y a lo largo de la historia. Y en la Biblia, los números ocupan un lugar especial, actuando como un código secreto, una llave para descubrir verdades más profundas. Desde los primeros versículos del Génesis, donde Dios creó el mundo en 7 días, los números nos guían a través del relato bíblico. Para comprender verdaderamente la Biblia, debemos aprender a leer su lenguaje numérico. Acompáñenme ahora mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de la numerología bíblica. Nuestro viaje comienza con el número 7, un número venerado en toda la Biblia como símbolo de plenitud y perfección. Desde los 7 días de la creación hasta los 7 sellos del Apocalipsis, el número 7 resuena en las Escrituras, un recordatorio constante del orden perfecto y el plan divino de Dios. Pensemos, por ejemplo, en los 7 días de la creación, una historia profundamente arraigada en nuestra conciencia colectiva. En 6 días, Dios crea la luz, separa las aguas de los cielos, forma la tierra y el mar y los llena de vida. Y al 7º día, descansa. El número 7, en este contexto, evoca la plenitud, un ciclo completo, un plan divino meticulosamente ejecutado. Aunque el 7 sea el símbolo numérico más importante en la Biblia, no es en absoluto el único. Otros números también tienen un significado profundo, cada uno añadiendo su propia voz única a la sinfonía del simbolismo bíblico. El número 3, por ejemplo, a menudo representa lo divino reflejando la Sagrada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 4 evoca el reino terreno, los 4 puntos cardinales, los 4 vientos y las 4 estaciones. El 12, un número a menudo asociado con la plenitud y el pueblo de Dios, aparece con frecuencia en la Biblia. Al comprender estos códigos numéricos, podemos desvelar capas de significado ocultas dentro de las Escrituras. Queridos espectadores, ¿alguna vez han considerado el poder del color? En la Biblia, el color es mucho más que un simple elemento visual. Es un lenguaje simbólico, una forma de comunicar profundas verdades espirituales.
Así como un artista utiliza el color para crear profundidad y emoción en una pintura, la Biblia utiliza el color para iluminar su mensaje. ¿Recuerdan la historia de Noé y el diluvio? Después de la tormenta, Dios coloca un arco iris en el cielo, símbolo de su promesa de no volver a destruir la tierra con agua. Este vibrante arco de colores sirve como un poderoso recordatorio del lenguaje simbólico presente en las Escrituras. Acompáñenme ahora mientras exploramos la riqueza cromática de la Biblia. Comencemos con el rojo, el color de la sangre, del fuego y del sacrificio. En la Biblia, el rojo a menudo representa la vida humana, tanto en su belleza como en su fragilidad. Pensemos en la sangre que brotaba de las heridas de Cristo en la cruz, una ola carmesí que lavó nuestros pecados. Este sacrificio final vincula el color rojo con la redención y el perdón. Pero el rojo también representa el juicio y la ira divina. Desde la sangre del Cordero Pascual hasta el horno en llamas, el rojo se encuentra a lo largo de la narrativa bíblica, un poderoso símbolo de la vida y la muerte. En marcado contraste con la intensidad feroz del rojo, encontramos el azul, el color del cielo y del mar, símbolo del paraíso, de la paz y de lo divino. A lo largo de la Biblia, el azul representa la presencia de Dios, su inmensidad y su poder insondable. Pensemos en el viaje de los israelitas a través del desierto, guiados por una columna de nubes durante el día y una columna de fuego por la noche. El azul también es predominante en las descripciones de la sala del trono de Dios. Este azul celestial evoca un sentimiento de asombro, de majestuosidad y la potencia irresistible de lo divino. Desde los cielos sobre nosotros hasta las profundidades del mar, el azul nos recuerda la omnipresencia de Dios y su constante protección. Por último, llegamos al blanco, el color de la pureza, de la luz y de la santidad. En la Biblia, el blanco a menudo representa la justicia de Dios, su amor perfecto y la transformación que ocurre cuando nos entregamos a su voluntad. Pensemos en la transfiguración de Jesús, cuando sus vestiduras se volvieron de un blanco resplandeciente. El blanco también se asocia con los redimidos, aquellos que han sido lavados y purificados por la sangre de Cristo. En el libro del Apocalipsis leemos que los santos, vestidos con túnicas blancas, se presentan ante el trono de Dios. El blanco simboliza la victoria, la pureza y el triunfo final del bien sobre el mal. Ahora, queridos telespectadores, aventurémonos en el ámbito del simbolismo, donde las palabras trascienden su significado literal y se convierten en portadoras de profundas verdades espirituales. El lenguaje metafórico, entretejido en la trama de la Biblia, nos invita a abordar las Escrituras en un nivel completamente nuevo. El propio Jesús era un maestro de la metáfora. Habló de sí mismo como el pan de vida y la luz del mundo, imágenes que resonaron profundamente en sus oyentes. Al comprender el lenguaje de la metáfora, abrimos cámaras secretas de significado dentro de la Biblia, descubriendo capas de riqueza y profundidad que, de otro modo, podrían permanecer ocultas. Una de las metáforas más poderosas y duraderas de la Biblia es la del Cordero de Dios, un título conferido a Jesucristo, que indica su sacrificio supremo por los pecados de la humanidad. Esta expresión aparentemente simple tiene un peso significativo, bebiendo de siglos de tradición y simbolismo. En el Antiguo Testamento, los corderos eran frecuentemente sacrificados como forma de expiar el pecado. El Cordero Pascual, en particular, tenía un profundo significado. Su sangre marcaba los dinteles de las casas de los israelitas, protegiéndolos del ángel de la muerte. Jesús, como Cordero de Dios, se convierte en el Cordero Pascual por excelencia. Su sacrificio expía de una vez por todas los pecados de toda la humanidad. Esta poderosa metáfora es testimonio de la profundidad del amor de Dios por nosotros. Otra conmovedora metáfora utilizada para describir a Jesús es la del buen pastor. Esta imagen, profundamente arraigada en la vida pastoral del antiguo Israel, habla del amor inquebrantable, la protección y la guía de Cristo. En una época en la que los pastores eran responsables del bienestar de su rebaño, la imagen de un pastor evocaba un sentimiento de confianza, seguridad y entrega absoluta.
Jesús, como el buen pastor, encarna estas cualidades, vigilando constantemente a su rebaño, buscando a la que está perdida y protegiendo a la vulnerable. Él nos guía a través de valles oscuros, conduciéndonos hacia las tranquilas aguas de su paz. Esta hermosa metáfora nos recuerda que nunca estamos solos. Los ejemplos del Cordero de Dios y del Buen Pastor son solo un atisbo del vasto y complejo mundo de la metáfora bíblica. Innumerables imágenes y símbolos pueblan las páginas de la Escritura, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre la naturaleza de Dios, nuestra relación con Él y el camino de la fe. La clave para comprender el poder de estas metáforas reside en un enfoque de curiosidad y humildad. Tal como un detective en busca de pistas, también nosotros debemos enfrentarnos activamente al texto. Al abrazar el lenguaje metafórico de la Biblia, nos embarcamos en una fascinante aventura de descubrimiento. Este viaje enriquecerá nuestra fe, profundizará nuestra relación con Dios e inspirará a ver el mundo a través del prisma de la verdad divina. El árbol de la vida, un símbolo de vida eterna. Nuestro viaje a través del lenguaje simbólico de la Biblia nos lleva ahora a una imagen particularmente poderosa y duradera: el árbol de la vida. Este antiguo símbolo, profundamente arraigado en la conciencia humana, se hace eco de nuestros deseos más profundos de inmortalidad, plenitud y comunión con lo divino. Imaginen, si me lo permiten, un árbol tan magnífico, tan cargado de frutos nutritivos, que al comerlos se experimenta la vida eterna. Esto, queridos espectadores, es la esencia misma del árbol de la vida, un símbolo que trasciende culturas y religiones, que apunta a una realidad más allá del alcance de nuestra existencia terrenal. En la Biblia, el árbol de la vida aparece en el primer y último libro, enmarcando así toda la narrativa de las Escrituras con su promesa de vida eterna. Desde el jardín del Edén hasta la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida se erige como un faro de esperanza, recordándonos que la muerte no es el final y que una vida de abundancia espera a aquellos que la buscan. Acompáñenme ahora mientras nos adentramos en el rico simbolismo del árbol de la vida, explorando sus orígenes, su significado a través de las Escrituras y su relevancia perdurable para nuestras vidas hoy. Arraigado en el Edén, los orígenes del árbol de la vida. Nuestra historia comienza en el jardín del Edén, un paraíso de belleza y abundancia, donde Dios colocó a los primeros seres humanos, Adán y Eva. Entre la vegetación exuberante y los ríos cristalinos se alzaban dos árboles extraordinarios: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida, se nos dice, producía frutos que tenían el poder de dar la vida eterna. Era un símbolo de la bendición de Dios, un testimonio de su deseo de que la humanidad viviera en perfecta armonía con Él y con toda la creación. Sin embargo, como sabemos, Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, comiendo del fruto prohibido y precipitando a la humanidad al pecado y a la separación de su Creador. Como consecuencia de su desobediencia, fueron expulsados del jardín. El acceso al árbol de la vida les fue prohibido para siempre. Este evento trágico, grabado en los anales de la historia humana, nos recuerda las consecuencias del pecado y nuestro profundo anhelo por el paraíso perdido. El árbol de la vida, antes al alcance de la mano, ahora parecía inaccesible para siempre. El árbol de la vida en las Escrituras. El poder simbólico del árbol de la vida resuena a través de todas las Escrituras. Aparece de diversas formas, ofreciendo esperanza y la promesa de una restauración divina. En los Proverbios, la sabiduría se compara a un árbol de vida, cuyos frutos alimentan a quienes la buscan. Es un árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos quienes la retienen. Proverbios 3:18. Los salmos evocan las bendiciones asociadas al árbol de la vida. El justo florecerá como la palmera, crecerá como un cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Salmo 92, 12-13. Aunque hayamos perdido el acceso al árbol de la vida del Edén, Dios nos ofrece la vida en abundancia a través de una relación con Él. Él es la fuente de agua viva, el pan de vida, la verdadera vid de la cual obtenemos nuestro alimento.
en busca del árbol, nuestro anhelo de eternidad. El árbol de la vida conecta con nuestras aspiraciones más profundas, recordándonos que nuestra verdadera morada se encuentra junto a nuestro Creador. Simboliza la esperanza, prometiéndonos que la muerte no es el final. En el Apocalipsis, Juan describe un nuevo cielo y una nueva tierra, con el árbol de la vida en el centro. Sus hojas son para la sanación de las naciones, ofreciendo un mensaje de esperanza y restauración. Nos invita a buscar el árbol de la vida, a encontrar la verdadera vida, la eterna en Dios. Un tapiz de verdad, reviviendo los símbolos. Hemos recorrido un largo camino, queridos telespectadores, explorando las profundidades ocultas del simbolismo bíblico. Desde los códigos numéricos susurrados a través del Génesis hasta los tonos vibrantes plasmados en el Apocalipsis, hemos descubierto capas de significado a menudo ignoradas. Recordemos el número 7, símbolo de plenitud que resuena desde el alba de la creación hasta el fin del Apocalipsis. Recordemos la marea roja del sacrificio, las profundidades azules de la presencia divina y la inmaculada luz blanca de la santidad, cada color una pincelada en el lienzo de la palabra de Dios. Nos hemos aventurado más allá de lo literal, descifrando el lenguaje de la metáfora. El Cordero de Dios, sacrificado por nuestra redención. El buen pastor, guiándonos con un amor inquebrantable. Estas imágenes, grabadas en el alma, trascienden las meras palabras, tocando las fibras más profundas de la fe. ¿Y quién podría olvidar el árbol de la vida, sus ramas cargadas con la promesa de la eternidad? Desde el paraíso perdido del Edén hasta la Nueva Jerusalén, este símbolo nos invita a una vida arraigada en la presencia de Dios. Estos símbolos, queridos telespectadores, no son simples artificios literarios. Son hilos entrelazados en el tejido mismo de las Escrituras, conectándonos con el misterio divino en el corazón del universo. Al reflexionar sobre los símbolos que hemos encontrado, emerge un esquema extraordinario. Como estrellas que forman constelaciones en el cielo nocturno, estos elementos aparentemente dispares convergen en torno a dos temas centrales: la redención y la restauración. Desde la sangre del Cordero Pascual hasta el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, vemos la búsqueda incesante de Dios de una humanidad caída. Él anhela fervientemente traernos de vuelta a Él, sanar las heridas del pecado y restaurarnos a nuestro legítimo lugar como sus hijos amados. Los colores que hemos explorado también dan testimonio de este tema de restauración. El rojo carmesí del sacrificio abre el camino a las profundidades azules de la presencia sanadora de Dios. La luz blanca inmaculada de la santidad representa la transformación que ocurre cuando nos entregamos a su voluntad. Incluso el árbol de la vida, perdido en el Edén pero restaurado en el Apocalipsis, apunta a un futuro donde la muerte es vencida y la humanidad se reúne con su Creador en un paraíso más glorioso de lo que podemos imaginar. Estos símbolos, entrelazados, pintan un tapiz impresionante del amor, la misericordia y la fidelidad de Dios. Nos recuerdan que no estamos definidos por nuestros errores pasados, sino por la esperanza de un futuro asegurado por el sacrificio de Cristo. Queridos telespectadores, los símbolos de los que hemos hablado no están hechos para ser descifrados como un antiguo código secreto. Su poder reside en su capacidad de cautivar nuestra imaginación, de tocar nuestras emociones y de profundizar nuestra comprensión de la palabra de Dios. Cuando nos encontramos con un símbolo en las Escrituras, se nos invita a detenernos, a reflexionar y a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine su significado para nuestras vidas. Así como un solo rayo de luz puede iluminar una habitación oscura, estos símbolos pueden iluminar nuestro camino de fe. No tengáis miedo de hacer preguntas. Explorad diferentes interpretaciones. Dejad que la riqueza y la profundidad del simbolismo bíblico os intrigue y os transforme. Recordad que la Biblia no es simplemente una colección de historias y enseñanzas. Es una palabra viva y vibrante, impregnada de la presencia misma de Dios. Y entre sus páginas se encuentran tesoros ocultos que esperan ser descubiertos por aquellos que los buscan con un corazón y una mente abierta. Nuestra exploración del simbolismo bíblico, tan amplia como ha sido, solo ha arañado la superficie de este tema tan fascinante. Innumerables símbolos, metáforas y alegorías esperan ser descubiertos,
cada uno ofreciendo una visión única del corazón de Dios y su plan para la humanidad. Os animo, queridos espectadores, a continuar este viaje de descubrimiento por vuestra cuenta. Leed la Biblia con nuevos ojos, prestando atención a los detalles, las imágenes y los temas recurrentes. Pedid a Dios que os revele los significados ocultos tras las palabras y que os guíe hacia una comprensión más profunda de su verdad. Compartid vuestros descubrimientos con los demás. Conversad sobre el significado de estos símbolos y su relevancia en vuestra vida actual. Cuanto más nos sumergimos en el rico tapiz del simbolismo bíblico, más descubrimos las profundidades insondables del amor, la sabiduría y la gracia de Dios. Y a medida que desentrañamos los misterios de estos antiguos símbolos, veremos nuestra fe fortalecerse, nuestra esperanza renovarse y nuestra vida transformada por el poder de la palabra de Dios. Nuestra exploración de los símbolos bíblicos, a pesar de su amplitud, apenas ha arañado la superficie de este tema tan fascinante. La Biblia, como una tierra extensa e inexplorada, alberga innumerables tesoros que esperan ser descubiertos. Cada lectura ofrece una nueva perspectiva, una comprensión más profunda de lo divino. Los símbolos que hemos explorado son como llaves que abren las puertas a las profundidades de la palabra de Dios. A través de los números, los colores, las metáforas y las historias, la Biblia nos habla a través de los milenios. Acérquense a las Escrituras con humildad y asombro. Dejen que el Espíritu Santo sea vuestro guía. La Biblia no es un libro para ser solo leído, es un libro para ser vivido. El camino de la fe siempre es más rico cuando se recorre juntos. Hasta la próxima vez, que Dios les bendiga y les proteja.